Bueno, muy buenas a todos. Hoy vengo a presentarles una charla sobre el papel de los automóviles eléctricos para la descarbonización de Costa Rica. Bien, podemos iniciar diciendo que la movilidad y el transporte han formado una parte fundamental de la vida del ser humano, pues desde siempre en realidad. En tiempos actuales, los vehículos propulsados por combustión interna son sin duda los que predominan entre los medios de transporte utilizados por la población. ¿Qué pasa? El problema es que su uso constante genera muchas afecciones al medio ambiente debido a la cantidad tan grande de gases de efecto invernadero HEI que estos emiten en la forma de carbono. El incremento en las emisiones de carbono aumenta el efecto invernadero y resulta en cambio climático, contaminación ambiental y una crisis climática como la actual que tiene sin duda que ser remediada. Las iniciativas propuestas para reducir estos problemas ambientales se centran en la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y por todo el mundo se ha extendido esta idea de lograr la carbono neutralidad. ¿Qué se entiende por carbono neutralidad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, veamos esta imagen. ¿Sí? Se entiende que la huella de carbono la forman tanto las emisiones como la absorción de CO2. Por lo tanto, la carbono neutralidad consiste en ese balance entre ambos para que la huella de carbono resulte tan neutra como sea posible. En Costa Rica, los objetivos de carbono neutralidad están propuestos oficialmente desde 2019 en el Plan Nacional de Descarbonización, que reafirma el compromiso para reducir las emisiones e incluso para neutralizarlas más o menos para el año 2050. ¿Y qué medidas se han tomado para conseguir este objetivo? Bueno, pues una de las vías que exhibe mayor potencial para neutralizar las emisiones de carbono en Costa Rica es el uso de automóviles eléctricos. Estos tienen como principal característica que no emiten la cantidad de gases de efecto invernadero y de gases de carbono que emiten los vehículos de combustión interna, puesto que son propulsados por energía eléctrica y no por la quema de combustibles fósiles derivados del petróleo. De esta manera, es sencillo notar que el uso de automóviles eléctricos es de los métodos más efectivos para lograr reducir al mínimo las emisiones de carbono en Costa Rica. Pero veamos por qué. Como primera razón, creo que para nadie es un secreto que Costa Rica tiene un sistema de transporte muy insostenible, que afecta cada vez más al medio ambiente por la cantidad de contaminación que genera. Y creo que todos hemos visto cómo cada vez hay más carros en las calles. Pues puede comprobarse que desde finales del siglo pasado hasta 2019, la cantidad de vehículos en las calles aumentó un 6% en promedio cada año. Según el más reciente Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, este sector, el sector transporte, presenta un incremento de cerca del 243% en las emisiones de HEI con respecto a finales del siglo anterior, algo que me parece tan increíble como preocupante. Para reducir este impacto ambiental, pues la alternativa al uso de vehículos de combustión interna es el transporte público o los medios de transporte sostenibles como la bicicleta o las rutas de acceso a pie. Pero creo que todos somos conscientes de las deficiencias que existen en este sentido, que abarcan el mal diseño de rutas, los horarios restringidos, la falta de planificación urbana. Todo, claro, causa una clara preferencia del automóvil como medio de transporte. Para ser coherentes con la propuesta de ser carbono neutrales, se necesita entonces una alternativa que permita a los automóviles, pero que no implique una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Y esta alternativa son los automóviles eléctricos. Se han hecho varios análisis de las emisiones totales que genera un automóvil eléctrico en comparación con un automóvil de combustión interna, que indican que los vehículos eléctricos pueden generar hasta un 30% menos carbono a la atmósfera que uno propulsado por diésel, gas natural o gasolina. Según diversos estudios en otras naciones, las pocas emisiones de HEI de un automóvil eléctrico están principalmente asociadas a su mantenimiento y, claro, un porcentaje de su fabricación. Esto supone una importante ventaja para Costa Rica en favor de la carbono neutralidad visualizada para 2050. Y otra importante cualidad asociada a los carros eléctricos es la cantidad de ventajas que presentan respecto a un automóvil convencional. Esto ya no solo en relación al ambiente, sino en términos generales de la experiencia que ofrecen a los usuarios. Bueno, primero,
Los automóviles eléctricos promedian un 50% menos inversiones en energía que uno propulsado por gasolina. El consumo de combustibles fósiles entonces resulta de manera neta en inversiones mayores comparado con el consumo de energía eléctrica que demanda la batería de los carros eléctricos. Aparte, los componentes de este tipo de vehículos no requieren más que revisiones periódicas, ocasionales, rutinarias. Pocos de ellos se descomponen en realidad, limitando así el mantenimiento a mera limpieza. En promedio, los más recientes autos eléctricos en Costa Rica garantizan una autonomía de la batería de entre 300 y 500 kilómetros. Y en general, el gasto por mantenimiento y vida útil de los vehículos eléctricos es bastante menor a un vehículo de combustión interna, y más aún considerando el constante crecimiento en el precio de la gasolina. Aparte, los vehículos eléctricos se acompañan de una reducción al impuesto de propiedad gracias al programa Exonet del Ministerio de Hacienda, que reduce un porcentaje de este impuesto en los primeros 5 años del vehículo, iniciando en su exoneración total. La desventaja más inmediata entonces de los automóviles eléctricos es su precio, que permanece elevado, pero la inversión a la larga termina recuperándose gracias a los gastos que se evitan. Está claro que entre mayores sean las ventajas de los automóviles eléctricos, pues mayor será el porcentaje de la población que los prefiera sobre los de motor térmico. Y entonces poco a poco se va a ir disminuyendo cada vez más la cantidad de emisiones de carbono. Y es evidente cómo esta preferencia se nota. Por ejemplo, veamos esta imagen, esta tabla. Para inicios de este año el conteo de unidades fue de 5.000. Eso pone al país como un líder latinoamericano en movilidad eléctrica y supone un insumo vital para lograr la nación carbono neutral visualizada en el Plan Nacional de Descarbonización. Pero para hacer una valoración objetiva del aporte ambiental de estos automóviles, debe tenerse en cuenta cómo se genera energía en cada caso en específico. La energía que demanda un automóvil eléctrico en sus recargas periódicas proviene al fin y al cabo de alguna parte, de alguna fuente de la que no se tiene garantía que no emita el elevado porcentaje de gases de efecto invernadero que se está pretendiendo evitar. En Costa Rica, más del 98% de la energía, no solo para los carros eléctricos, sino en general, proviene de fuentes renovables, por lo que nuestro país facilita un escenario óptimo para que los automóviles eléctricos consigan impulsar muy fácil la neutralización de las emisiones de carbono. En síntesis, la nación se ha apegado firmemente al Plan Nacional de Descarbonización desde que fue propuesto, y se han logrado muchos avances hasta la fecha, pero el sector que continúa presentando altas emisiones de gases de efecto invernadero es el sector transporte. Dados los rezagos en la optimización de las vías de transporte sostenible y la inclinación de los usuarios y hasta de la propia infraestructura vial por el uso de automóviles, el cambio más inmediato que puede aplicarse es la electrificación de la flotilla vehicular. En conjunto con los demás esfuerzos dirigidos al plan, los automóviles eléctricos redondearían este sector transporte y permitirían a la nación ser carbono neutral en un futuro muy próximo. Y claro, a medida que aumenten las ventajas que ofrecen los automóviles eléctricos, más cerca podremos estar de este objetivo. Mi recomendación final sería tomar conciencia del peso que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero en el medio ambiente y valorar los automóviles eléctricos como una alternativa moderna, como una alternativa rentable y sobre todo como una opción sostenible. Muchas gracias.